Bienvenidos a nuestro espacio de reflexión y crecimiento personal. Hoy, nos adentramos en un territorio emocionalmente complejo pero fundamental para nuestro bienestar, la intrincada danza entre el narcisismo y la autoestima. Exploraremos cómo estas relaciones no solo afectan a quienes las sufren, sino también la frágil naturaleza del ego de quien ejerce el abuso. Mucha gente habla de vivir según sus valores, de establecer límites y de cultivar relaciones saludables. Todo eso suena maravilloso, hasta que lo aplicamos a un sistema familiar narcisista. ¿Cómo se supone que alguien puede vivir en sintonía con sus valores en un entorno así? ¿Cómo ha sido moldeada tu propia autoestima por una relación de este tipo? La autoestima es una pieza central en la conversación sobre el narcisismo, y lo es desde ambos lados de la ecuación, tanto para las personas que exhiben comportamientos narcisistas como para quienes los experimentan. Comencemos por las personas narcisistas. La creencia popular a menudo nos dice que las personas narcisistas tienen una autoestima altísima, que se aman a sí mismas sin medida, que presumen y son grandiosas. De hecho, algunos teóricos consideran que el narcisismo es, en esencia, un trastorno de la autoestima. Lo que la evidencia nos muestra es que lo que observamos en las personas narcisistas se describe mejor como una autoestima distorsionada. A veces, se ven a sí mismos de una manera exageradamente inflada, son los mejores, los más grandes de todos los tiempos, nadie puede superarlos. Esta distorsión puede extenderse a percibirse como la pareja perfecta, el amigo ideal, una persona empática y generosa. Sin embargo, esta faceta grandilocuente tiende a manifestarse cuando se sienten bien abastecidos, es decir, cuando las cosas van como ellos quieren. Es en esos momentos cuando vemos esa autoestima inflada y grandiosa. Esto también puede ocurrir cuando buscan activamente suministro narcisista, como durante la fase de bombardeo de amor o si están tratando de ganarse a alguien en los negocios. A primera vista, su autoestima podría parecer confianza sólida todo el tiempo. Pero, y siempre hay un pero, en una persona sana, la autoestima es estable y precisa. En una persona narcisista, si las cosas en la vida no van exactamente como sienten que tienen el derecho a que vayan, verás un colapso estrepitoso de su autoestima. Rápidamente se posicionarán como víctimas, lamentándose de que todo es terrible y que nada volverá a ser bueno. Si estás en una relación con ellos durante una de estas caídas, es posible que te sientas obligado a animarlos y a reafirmarlos, olvidando convenientemente que ellos jamás harían eso por ti. De hecho, podrías sentir aún más empatía por ellos, porque su desplome contrasta de manera dramática con su actitud habitual de soy el mejor, nada puede tocarme. Esto puede hacer que te sientas aún peor por ellos. La autoestima de las personas narcisistas depende enteramente de factores externos. Por eso pueden sentirse los reyes del mundo a las 9 de la mañana y, para la hora del almuerzo, creer que el mundo es un lugar terrible que nunca entenderá su grandeza y que su vida siempre será injusta. Así que la respuesta corta es que el narcisismo no se trata de una autoestima alta, sino que es más preciso llamarla una autoestima frágil, reactiva, inestable y distorsionada. Pero hay otro lado de esta ecuación, uno que yo diría que es aún más importante, las personas que están en relaciones narcisistas. ¿Qué pasa con tu autoestima? Una vez más, la sabiduría convencional se equivoca al asumir que las personas que entran en relaciones narcisistas tienen, de por sí, baja autoestima. Esto no es necesariamente cierto. Muchas personas, cuando iniciaron estas relaciones, estaban en la cima de su juego, sintiéndose seguras y plenas. De hecho, esa misma seguridad y éxito pudo haber sido precisamente lo que atrajo a la persona narcisista hacia ti. Cuando una persona narcisista busca a alguien, es porque le sirve para algo, y eso a menudo significa suministro y estatus. Si a ti te iba bien, eso te hacía increíblemente atractivo para ellos.
Lo que le sucede a nuestra autoestima una vez que estamos dentro de una relación narcisista es una historia completamente diferente. Aquellos con una autoestima más baja al inicio pueden ser más propensos a quedarse atrapados en estas relaciones. Aunque todos somos vulnerables a las personas narcisistas, cuando nuestra autoestima es baja, la devaluación y la invalidación pueden sentirse casi lógicas. La autocrítica se vuelve automática. La idea de que no somos suficientes se alinea con lo que ya sentimos sobre nosotros mismos. Podemos llegar a pensar que no merecemos a alguien que nos trate mejor. De esta manera, las personas con baja autoestima se suman a una lista más larga de perfiles vulnerables a quedarse atrapados, como las personas empáticas, las que perdonan fácilmente, las que tienen un instinto de salvadoras o las optimistas. Pero, ¿qué pasa si entraste con una autoestima sana? ¿Puede una relación narcisista desestabilizarla? Lamentablemente, la respuesta es un rotundo sí. El desafío es que cuando amamos a alguien y creemos que nos ama, confiamos en sus palabras. Sus opiniones tienen más peso. Y si no sabías qué era el narcisismo, y obviamente, si se trataba de un padre, no había forma de saberlo, esto corroe nuestra autoestima porque no podemos ser nosotros mismos. Si te muestras como tu yo auténtico en la relación, serás silenciado, avergonzado y te dirán que eres desagradecido, egoísta, o cualquier otra etiqueta que usen para castigarte por expresar tus necesidades. Así que, para ser amado, renuncias a ti mismo y te conviertes en lo que la persona narcisista quiere. No sucede de la noche a la mañana, pero sucede. Y cuando esto se prolonga, sin importar cuán sana fuera tu autoestima al principio, inevitablemente se erosionará. Tu propia autoestima saludable se convierte en una amenaza para la relación. Somos adoctrinados para silenciarnos, para no hacer que la persona narcisista se sienta pequeña o como si fuéramos su competencia. Ahora, la pregunta crucial, ¿qué pasa cuando salimos de la relación? ¿Puede recuperarse nuestra autoestima? Sí. Cuanto más estable y precisa era tu autoestima al principio, más suave será el proceso de sanación. Recuerda, tener una autoestima sana no es pensar que eres genial. Es verte con precisión, reconocer tus fortalezas y tus debilidades, y valorarte como ser humano. Es ser capaz de ver que algo malo sucede y entender que es un evento desafortunado, no que tú eres una mala persona que provocó que te hicieran algo malo. La autoestima regresa lentamente. Cuanto menos tiempo pases con la persona narcisista, mejor. Cuanto menos te expongas al gaslighting, a la manipulación, a su vergüenza proyectada y a la invalidación, más rápido sanarás. E incluso si todavía tienes que pasar tiempo con ellos, tener una red de apoyo, amigos, familia, un terapeuta, que te vea con precisión, de una manera amorosa y empática, y que entienda claramente lo que es el narcisismo, ayudará a que tu autoestima se reajuste. Pero no voy a andarme con rodeos. Cuanto más duró la relación y cuanto más joven eras cuando comenzó el abuso narcisista, más profundas serán las raíces del daño. Esas percepciones negativas sobre ti mismo aparecerán en momentos de vulnerabilidad. Ten compasión contigo mismo cuando eso suceda, porque sucederá. Tómate el tiempo para recalibrar. Esas voces internalizadas que continúan distorsionando tu percepción de ti mismo son una carga terrible, pero también pueden convertirse en una fuente de humildad. A veces, cuando la vida te da limones, o invalidación y gaslighting, al menos puedes intentar hacer limonada. Recuperar un sentido preciso de la autoestima después del abuso narcisista lleva tiempo. La autocrítica persiste como una mancha difícil de quitar. La duda puede hacernos sentir tensos sobre nuestras decisiones y nos deja rumiando si hicimos lo correcto. La sanación siempre requiere tiempo.
Pero te prometo que, a medida que el equilibrio se restablece lentamente, alejándose de la invalidación y acercándose al apoyo y la empatía, encontrarás tu centro y esa autoestima saludable. Como era de esperar, la autoestima de la persona narcisista, como la mayoría de los aspectos de su estilo de personalidad, no cambia mucho. Así que, a medida que tu autoestima se vuelve más saludable, también sentirás que los dejas atrás, a ellos y a la relación. Incluso si permaneces en la relación pero comienzas a reconstruir tu autoestima, sentirás que has dejado a esa persona muy atrás. Esto a veces puede generar sentimientos de culpa del sobreviviente, pero por favor, mantente firme y no intentes rescatarlos. La supervivencia es un derecho para todos nosotros, y la sanación, aún más. Ahora, hablemos de algo que se pierde en el camino, tus necesidades. ¿Qué pasó con ellas cuando estabas en una relación narcisista? ¿A dónde fueron? ¿Y cómo puedes empezar a satisfacerlas ahora? Esto me lleva al concepto de la persona sin necesidades. Esta es, literalmente, la persona que el narcisista desea, aunque nunca lo articularía de esa manera. La persona sin necesidades nunca expresa lo que quiere y siempre pone sus propias necesidades en segundo lugar. Ha sido adoctrinada para creer que no necesitar nada y entregarse a los demás es virtuoso o bueno. O ha aprendido que no tener necesidades es la única forma de sobrevivir. Convertirse en alguien sin necesidades puede ser una respuesta al trauma, me convierto en lo que la otra persona quiere y así estoy a salvo, conectado y seguro. Es horrible y trágico. Y no nos engañemos pensando que este fenómeno solo ocurre en culturas autoritarias o desiguales. Está sucediendo a nuestro alrededor. Piensa en cuántas personas se enorgullecen de ser fáciles, de no necesitar nada, de no exigir nada. Yo fluyo con todo, dicen. Amigos, esa es la versión moderna de la persona sin necesidades. Culturalmente, hemos torcido esto para verlo como algo positivo, ser flexible, moderno, adaptable. Básicamente, no tener necesidades te convierte en un buen partido porque eres muy complaciente. Y puedes ver fácilmente como una persona fuerte, que valora su propia capacidad para satisfacer sus necesidades y que ve el ser fácil y relajado como algo atractivo, puede quedar horriblemente atrapada en una relación narcisista. Porque te lo prometo, con el tiempo, en algún momento, serás criticado por tener una necesidad. La evolución de una persona hacia alguien sin necesidades puede comenzar en la infancia, donde el mensaje de un padre narcisista es, no tengas necesidades, conviértete en lo que yo quiero y serás amado. El niño aprende a renunciar a sus necesidades para mantener el vínculo. Estos patrones pueden seguir a una persona hasta la edad adulta. Con el tiempo, la persona sin necesidades es más propensa a quedarse atrapada en estas relaciones porque la dinámica tóxica simplemente no se cuestiona. Pero permanecer sin necesidades es un riesgo. Un riesgo para tu salud, ya que el estrés crónico e implacable de tener tus necesidades constantemente ignoradas se acumula fisiológicamente y te daña. Es un riesgo de perder oportunidades significativas en tu vida. Y, lo más importante, es un riesgo de no poder descubrir y explorar quién eres realmente. La persona sin necesidades queda atrapada para siempre en esta red subyugada de servicio a la persona o al sistema narcisista. Claro, el compromiso y el sacrificio en las relaciones no son malos en sí mismos. Son parte de la ecuación del equilibrio, pero solo tienen sentido si son recíprocos y apoyados, si te sientes visto, escuchado y valorado. Ninguno de nosotros debería ser una persona sin necesidades. Sanar significa descubrir cuáles son las tuyas. Desde necesitar tiempo y espacio, hasta el ajuste del termostato o cómo te sientes seguro en una conversación. Conoce estas cosas y encuentra espacios donde puedas expresarlas. Tristemente,
pensamos que lo opuesto a sin necesidades es ser necesitado, lo que implica ser desesperado, patético. Pero no es así. Lo opuesto a no tener necesidades es, en realidad, ser autoconsciente y autocompasivo. Ningún ser humano debería existir únicamente al servicio de otro. Todos tenemos el derecho humano básico a nuestro verdadero yo. Las personas narcisistas no quieren darte eso. Así que no vayas a buscarlo allí. Encuentra tus espacios seguros, aunque al principio sea solo contigo mismo, y permítete necesitar y saber lo que necesitas. Esto nos lleva a uno de los mayores desafíos en una relación narcisista, vivir de acuerdo con tus valores. Escuché una historia difícil recientemente que ilustra esto a la perfección. Era la historia de una mujer que había trabajado duro toda su vida. Se pagó sus estudios, triunfó en una industria increíblemente competitiva y asumió riesgos que dieron sus frutos. También era muy buena en lo que hacía. Había estado casada con un narcisista, se divorció, un proceso carísimo, y superó los desafíos de la crianza compartida. Después de 30 años de trabajo agotador, había logrado un reconocimiento casi internacional y había ganado una buena cantidad de dinero. No era millonaria, pero vivía cómodamente, mucho mejor de cómo había crecido. Su familia de origen, sin embargo, no tanto. Era un sistema familiar muy tóxico. Casi todos se sentían con derecho a todo. Nadie la animó mientras luchaba por salir adelante. Y cuando finalmente lo logró, adoptaron una postura de, bueno, nos lo debes. Tuviste suerte, y nosotros estamos luchando. Insistían en que ella les debía pagar el alquiler, financiar sus ideas de negocio absurdas o comprarles un coche nuevo. La culpa a menudo la motivaba. Una especie de culpa del sobreviviente. Ella lo había logrado, y ellos no. Y aunque era evidente para cualquiera que ella había trabajado honesta y duramente por todo, mientras ellos se quejaban de lo injusta que era la vida, los viejos lazos traumáticos y la culpa la hacían sentir que les debía algo. Pasaron años antes de que pudiera ver claramente el narcisismo, la manipulación y, sobre todo, que no iban a cambiar. Antes de eso, gastó enormes cantidades de dinero y tiempo tratando de mejorar sus vidas. Cuando llegó a los 60, quería bajar el ritmo, dejar de trabajar 7 días a la semana y disfrutar de lo que había creado. Pero el maldito sistema familiar seguía ahí. Nadie había logrado nada por sí mismo. Ella pagó universidades que abandonaron, les consiguió trabajos de los que los despedían. Destrozaban las casas que les compraba o alquilaba. A medida que envejecía, se sentía muy comprometida con su madre y una tía, ambas de edad avanzada. Se aseguró de que estuvieran cuidadas, les encontró un lugar excelente que ofrecía cuidados y comidas, y se ofreció a pagarlo todo. Pero la tía y la madre no querían mudarse de sus respectivos apartamentos. No porque el lugar no fuera bueno, sino porque estaban permitiendo que sus hijos adultos, que nunca habían logrado independizarse, vivieran con ellas. Si se mudaban, esos niños adultos que vivían de ellas no tendrían a dónde ir. La mujer quería jubilarse y necesitaba administrar su dinero para asegurarse de que su madre y su tía estuvieran cuidadas por el resto de sus vidas. Pero mantener la casa que les había comprado, y que sus otros familiares habían destrozado, estaba más allá de sus medios financieros con un ingreso reducido. La tía y la madre se negaron a mudarse. Estaban tratando de asegurar que los otros hijos adultos tuvieran un lugar donde vivir, manipuladas por ellos para que se quedaran. La devastación para esta mujer fue que tendría que renunciar a sus valores de deber y obligación y alejarse de la situación. Poco a poco, las cosas empezaron a desmoronarse. Dejó de darles dinero porque se lo daban a sus hijos. Cortó el internet. Detuvo el plan de telefonía móvil.
El tren de la vida fácil se detuvo para los otros parientes. Pero el duelo para esta mujer fue sentir que estaba renunciando a valores fundamentales para ella, cuidar de sus mayores. Una gran parte de su identidad estaba ligada a hacer lo correcto por ellos. Pero los patrones tóxicos que no habían cambiado en más de 40 años significaban que tenía que tomar medidas incómodas para cuidarse a sí misma. Si hubiera seguido gastando dinero de esa manera, simplemente no habría tenido suficiente para su propia vejez. Y seamos claros, ninguno de esos familiares iba a intervenir para ayudarla. Ya había acusaciones de que era egoísta por lo que estaba haciendo, por dejar de pagar todo para todos. Empezaron a enviarle mensajes de texto crueles. No importaba que la mayor parte de sus vidas hubieran sido financiadas por ella. Pero el golpe más duro fue para ella misma. Esto es a lo que me refiero cuando digo que la conversación sobre los límites a veces es ridícula en estos contextos. Estableció lo que podría llamarse un límite, y ese supuesto límite iba en contra de su propio sistema de valores. No cuidar a los mayores de su familia era literalmente una violación de sus valores fundamentales de deber y responsabilidad. El proceso de sanación de esta mujer consistía en identificar y volver a sus valores. Pero, al mismo tiempo, la sanación y la simple supervivencia significaban que ya no podía vivir en consonancia con esos valores. Repito, la gente habla de vivir según los valores y establecer límites. Eso es encantador hasta que hablas de un sistema familiar narcisista. ¿Cómo demonios se suponía que esta mujer viviera en sintonía con sus valores? En estas familias, no existe tal cosa como hacer lo correcto. Ella hizo lo correcto 1000 veces, y no sirvió de nada. En última instancia, cuando hacemos el trabajo de salvarnos a nosotros mismos en estas relaciones, siempre seremos llamados egoístas. Y para esta mujer, estaba claro, esta familia no tendría ningún problema en llevarla a la bancarrota. Para ella, una parte de autoconservación permaneció fuerte. Pero a pesar de todo el éxito y el trabajo duro, este duelo seguía siendo la emoción predominante para ella, porque no podía vivir en consonancia con sus valores. Y esa es la paradoja de la relación narcisista. Sanar es un desafío. Se siente como si llevara mucho tiempo, y mientras tanto, intentas avanzar hacia tu nuevo futuro, conocer gente nueva. Y ese es uno de los miedos más grandes, volver a confiar. Las personas que se recuperan de relaciones narcisistas dicen, casi sin excepción, que una de las cosas más difíciles es conocer gente nueva, especialmente parejas. Nuestro impulso natural y saludable de querer estar en relaciones sanas choca con el terror absoluto de ser traicionados, dañados y confundidos de nuevo. Te sientes como un yo-yo, quiero amar y ser amado, y al segundo siguiente, tengo pánico a las relaciones. Quedas atrapado en un purgatorio, encontrando seguridad solo en la soledad, pero anhelando la cercanía. Para discernir, tienes que confiar en ti mismo. Y las personas que han pasado por relaciones narcisistas no confían en sí mismas. Piensan, claramente, mi radar está roto. Pero en realidad no es eso. Elegiste a alguien y te maltrataron. La responsabilidad es de ellos, no tuya. El discernimiento consiste en moverse lentamente, escuchar a tu cuerpo, prestar atención a los patrones. Y sí, puede que te encuentres con más narcisistas. Están ahí fuera. La clave no es no encontrarlos, sino estar dispuesto a desvincularte cuando veas las señales, sin tomar decisiones drásticas, sino dando unos pasos atrás para obtener más datos. Sin embargo, también debemos tener cuidado de no sobrecorregir. Hay cosas inaceptables desde el principio, gritos, abuso físico, ira descontrolada, infidelidad. Pero mucho de lo que ocurre al principio es sutil. Un pequeño gaslighting, minimizarte frente a otros, una broma a tu costa.
Cosas que la gente podría descartar fácilmente. El desafío para quienes aprenden a discernir es el momento de reacción inmediata. Por ejemplo, alguien cancela una cita porque está enfermo, y tú piensas, esto no es seguro, me ha cancelado, me voy de aquí. En esencia, un solo error significa que todo se acaba. Entonces, ¿cómo encontramos el equilibrio? ¿Cómo no dejamos que una llamada perdida sea motivo para descartar a alguien, pero tampoco nos quedamos en algo que se está volviendo tóxico? El discernimiento está en esa línea. Muchos sobrevivientes sobrecorrigen y adoptan un enfoque de caza de errores. Esto no es discernimiento, es una búsqueda de seguridad postraumática. Es comprensible, pero impedirá cualquier nueva conexión, porque todo el mundo comete errores. El discernimiento es un camino intermedio. No es un abandono imprudente, pero tampoco es rechazar a alguien después de un error humano que no fue cruel ni abusivo. Cuando ocurre el error, podemos discernir observando la respuesta. Una persona sana podría decir, lo siento mucho, cancelo porque no quiero contagiarte, pero por favor, ¿podemos fijar una fecha para la próxima semana? Lamento mucho el cambio de última hora. Eso es muy diferente a alguien que se enfada contigo por estar decepcionado. No es el error en sí, sino la reparación, la conexión, la capacidad de seguir conectando a pesar de ello. En una relación narcisista, no obtienes eso. Aprendemos que es un error y estás fuera. Y aunque puede sentirse muy protector, también puede evitar que hagas nuevas conexiones. El blanco y negro es mucho más fácil. Pero la sanación no es fácil. Las relaciones sanas y significativas implican crecer a partir de los errores. El discernimiento significa aprender las diferencias entre los pequeños errores y los grandes errores, entre ser culpado por tener un sentimiento y experimentar reparación y empatía. No hay una solución rápida. Requiere tiempo, calibrar, desarrollar apoyo. Encontrar ese punto medio entre querer amor y temerlo. Entre no huir a la primera, pero no justificar patrones de comportamiento abusivo. No hay absolutos ni blanco y negro en las relaciones humanas. Y el hecho es que el amor sano y la conexión real ocurren en los matices, en la zona gris. El discernimiento es aprender a navegar esa zona gris con una nueva sabiduría, la que nace de haber sobrevivido a la oscuridad.